La Biblia, pasión y muerte de Jesús. En un aposento alto. Tras llegar a un acuerdo con los sacerdotes, Judas regresa a Betania y se pasa el miércoles con Jesús y los discípulos. Lo menos que sospecha es que Jesús lo sabe todo. El jueves, Jesús llama a Pedro y a Juan a un lado. Id a Jerusalén y preparadlo todo para la fiesta de la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos? Cuando entréis a la ciudad veréis a un hombre con un cántaro. Decidle que os enseñe la habitación que podremos usar. Pedro y Juan van juntos a Jerusalén. Encuentran al sirviente que lleva el cántaro y lo siguen. ¿Dónde podrían Jesús y los discípulos comer la cena? Venid conmigo. El hombre los guía hasta un aposento en los altos de la casa. Me siento honrado de recibir a Jesús y sus discípulos en mi hogar. Pedro y Juan preparan la cena y esa tarde Jesús se une a los 12 discípulos. Después de sentados, Jesús se acuclilla como un sirviente. No, Señor, no soy digno de que tú me laves los pies. Si no me dejas lavarte los pies, Pedro, no tendrás parte conmigo en mi reino. Después que Jesús le lavó los pies a sus discípulos, se sienta a la mesa. Si yo, el Maestro y Señor, os he lavado los pies, vosotros debéis hacerlo unos a otros porque ningún sirviente es mayor que su Señor. Minutos después, Jesús les dice: Uno de vosotros me va a traicionar. ¿Traicionarte? ¿Seré yo? Jesús contesta que el traidor está comiendo con él allí. Judas se inclina. ¿Seré yo? Tú lo has dicho. Lo que vas a hacer, Judas, hazlo pronto. El traidor se levanta de la mesa y se va. Los demás discípulos no entienden por qué. La cena del Señor. Después que Judas el traidor se va, Jesús toma un pedazo de pan, da gracias a Dios, lo parte y lo distribuye entre los discípulos diciendo: Este es mi cuerpo. Cuando terminan de comer el pan, les entrega una copa. Tomad y bebed porque esta es mi sangre, que será derramada por vosotros y por todos los pecadores. Después que me haya ido, hacedlo en memoria mía. Con esto, Jesús deja establecido un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Cada vez que los hombres coman y beban el vino, en nombre de Jesús estarán recordando que Dios, a través de su Hijo, les envió a alguien que los libertara del pecado. Dentro de poco yo me iré, vosotros no podéis venir conmigo, pero antes de irme os recordaré que debéis amaros entre vosotros como yo os he amado. Señor, ¿por qué no voy a poder ir contigo? Mi vida daré por ti. Pedro, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Negar a mi Señor? Nunca. Mi espada está lista desde este momento para defenderlo del enemigo. Los discípulos tiemblan ante la idea de que Jesús les deje. No tengáis miedo, confiad en Dios y confiad también en mí. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré a Dios que os mande el Espíritu Santo a consolaros. Vamos, ya es hora de irnos. Silenciosamente salen del aposento alto. Caminando a través de las calles de la ciudad iluminada por la luz de la luna, salen por la puerta del este y cruzan el valle hasta el jardín de Getsemaní, en el monte de los Olivos. A la entrada, Jesús pide a 8 de los discípulos que se queden allí, pero invita a sus más allegados, Pedro, Santiago y Juan, a seguirlo dentro del jardín. Esta noche estoy muy triste. Quedaos aquí y vigilad mientras yo voy solo a orar. Padre mío, si es posible, permite que no tenga que sufrir esta agonía, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Jesús regresa a sus discípulos, los encuentra durmiendo. Vuelve a orar 2 veces más, y cada vez que vuelve los encuentra dormidos. A la tercera vez... Levantaos, el que me va a entregar ya está cerca. Sí, Judas ya se acerca al Getsemaní acompañado de una turba. Tal como estaba planeado, identifica a Jesús con un beso. Buenas noches, maestro. Entonces Pedro saca la espada y de un tajo le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Pedro, ¿no sabes que podría pedirle a mi padre que me protegiera con una legión de ángeles? En silencio, Jesús cura la oreja del siervo. Cuando los discípulos ven que Jesús no hace nada por salvarse, salen huyendo. A una orden oficial, los soldados amarran a Jesús y se lo llevan a Jerusalén, la ciudad donde solo unos días antes había entrado triunfalmente. La gran traición. Luego de arrestarlo, llevan a Jesús al palacio del sumo sacerdote. Falsos testigos lo acusan con insolencia de muchas cosas que no pueden probar. Finalmente, el sumo sacerdote le pregunta:
¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Lo soy. ¿Lo han oído ustedes? Cualquiera que blasfeme afirmando ser el Hijo de Dios merece morir. Al instante, los guardas se vuelven a Jesús y le escupen. Luego le cubren el rostro y le piden que, si tiene poder, adivine quién le está pegando. Mientras Jesús sufre estos insultos, Pedro, que secretamente lo ha seguido en la ciudad, calienta sus manos junto al fuego del patio del palacio. En eso, una mujer que pasa por allí se fija en él. Tú eres uno de los que andaban con Jesús de Nazaret. ¿Yo? No sé de qué estás hablando. Temeroso de que le sigan preguntando, Pedro sale al portal, pero allí... Este hombre andaba con Jesús. ¿Jesús? No conozco a ese. Como una hora más tarde, algunos hombres se le acercan. ¿No te vimos en el jardín cuando los soldados prendieron a Jesús? Tú eres Galileo, como Jesús, tu acento lo dice. Es la tercera vez que Pedro niega conocer a Jesús, y entonces el gallo canta. Pedro levanta la cabeza y mira fijamente a los ojos de Jesús, que ya sale de la corte. Avergonzado, Pedro corre afuera y llora amargamente. 3 veces negué a mi Señor, tal como él lo dijo. Señor, perdóname, perdóname. En las tempranas horas del viernes, los miembros de la Corte Suprema Judía, que no pueden sentenciar a un hombre a muerte, llevan a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Astutamente lo acusan, no de transgredir las leyes judías, sino de traición contra Roma. Pilato interroga a Jesús en privado y luego lo devuelve a los sacerdotes y al pueblo que están reunidos afuera. Yo no encuentro culpable a este hombre. ¿Que no es culpable y trató de levantar revueltas en toda Judea y Galilea? Al oír mencionar a Galilea, Pilato envía a Jesús al gobernador de Galilea, Herodes, que está en Jerusalén en ocasión de la Pascua. Herodes siente curiosidad por ver a Jesús realizar algunos milagros. Como Jesús no lo complace, Herodes y sus soldados se mofan de él. Lo mandan de nuevo a Pilato. Pilato está atrapado. Él no cree que Jesús es culpable de traición. Pero si lo dejo ir, se dice, y los líderes judíos forman una revuelta, el emperador de Roma me hará responsable. Mas al fin se le ocurre una forma de librar su conciencia y protegerse. El pueblo los dejaré que decidan. Condenado a muerte, pero no sabe que los sacerdotes han estado incitando a la muchedumbre contra Jesús. Es costumbre libertar a un prisionero durante la Pascua. ¿A quién suelto? ¿A Jesús al que llaman Cristo o a Barrabás, el asesino? ¡A Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! Pilato, asombrado, hace otro intento por salvar a Jesús. ¡Azótenlo! Quizá la gente se sentirá satisfecha si se castiga al prisionero. Entonces azotan a Jesús. Luego, por divertirse, los soldados entretejen una corona de espinas y se la ponen en la cabeza. ¡Viva el rey de los judíos! Esperando que al ver a Jesús brutalmente golpeado la gente sienta compasión de él, Pilato lo presenta a la multitud. ¡Aquí tenéis al hombre! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pero ante tanto odio aún Pilato siente asco. Mas por no tener en peligro el cargo que ostenta, accede. Y mientras escribe la orden de crucifixión, prepara un cartel para que lo coloquen en la cruz de Jesús. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Es la venganza de Pilato. Él sabe que los líderes judíos rabiarán al ver estas palabras sobre la cruz del hombre que han condenado a morir. No, no, no escribas que él es el rey de los judíos. Escribe, este es el que dice ser el rey de los judíos. Lo que he escrito, escrito está. Para Jesús, las horas desde que lo arrestaron hasta que lo sentenciaron a morir crucificado han estado llenas de agonía. Durante estas horas oscuras, Judas el traidor se da cuenta de lo que ha hecho y se precipita hacia donde están los principales sacerdotes. Yo he pecado, he entregado a un hombre inocente. ¿Qué nos importa eso? Ahí tienen, no quiero este sucio dinero. Dominado por un profundo sentimiento de culpa, Judas se va y se ahorca. Pero la devolución del dinero no salva al hombre traicionado. Jesús está en las manos de los soldados romanos, que le hacen cargar sobre los hombros una pesada cruz y le obligan a ir por las calles que conducen al monte Calvario. El rey crucificado. Las calles que conducen al monte de la ejecución se llenan rápidamente con una extraña mezcla de gentes. Sacerdotes y fariseos que piden la muerte de Jesús, mujeres llorando por el hombre que les perdona los pecados y les cura las enfermedades, y curiosos que solo quieren ver al condenado cargando su propia cruz. En el camino, Jesús cae bajo el peso de la cruz.
Entonces el oficial romano obliga a uno de los curiosos, Simón de Cirene, a que ayude a Jesús. Aquí, tú, llévale la cruz. Alrededor de las 9, Jesús y los 2 ladrones, que también serán crucificados, llegan al Calvario, y allí clavan en la cruz al Hijo de Dios. Sobre su cabeza fijan un letrero: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero para los soldados romanos, él no es más que un delincuente cualquiera y se reparten sus ropas. Este manto es de una pieza entera sin costura. Es demasiado bueno para repartirlo en pedazos. Vamos a sortearlo. Los amigos de Jesús contemplan de pie la multitud de curiosos que desfilan ante la cruz para burlarse. Si eres el rey de Israel, baja de la cruz, entonces creeremos en ti. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿No temes hablar así al borde de la muerte? Nosotros estamos pagando los crímenes que cometimos, pero este hombre es inocente. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces mira alrededor y ve a su madre. Aún en medio de la agonía se preocupa por ella, porque para el vulgo es solo la madre de un criminal. Juan, cuida de mi madre. Juan se lleva a María para su casa y cuida de ella como un hijo. Es mediodía. Poco a poco una extraña oscuridad lo va envolviendo todo y durante 3 horas reinan las tinieblas. En eso Jesús grita: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La tumba sellada. El velo del templo que está delante del lugar santísimo se ha rasgado. ¿Qué significa esto? Es que allá, en el monte Calvario, el Hijo de Dios ha dado su vida para pagar los pecados del mundo. El velo del templo ya no se separa más al hombre de la presencia de Dios. Jesús el Hijo dejó abierto el camino a Dios el Padre. En las afueras de la ciudad, uno de los oficiales romanos que dirigieron la crucifixión está pasmado de asombro. Reverentemente contempla al hombre que ha sido capaz de perdonar a sus verdugos. En verdad este era el Hijo de Dios. La gente también está conmovida ante la ejecución, y mientras regresan a la ciudad... Yo creía que este era el hombre que nos iba a librar de los romanos. En Jerusalén, José de Arimatea, miembro de la Corte Suprema de los Judíos y secreto seguidor de Jesús, osadamente va a Pilato. ¿Podrías entregarme el cadáver de Jesús para enterrarlo antes del sábado? Sí, daré las órdenes oficiales al encargado. Con toda reverencia, José baja de la cruz el cuerpo de Jesús con la ayuda de Nicodemo, envuelve el cadáver en una sábana y lo coloca en la tumba del huerto de su propiedad. Muy temprano, al otro día, los fariseos y sacerdotes visitan también a Pilato. Nosotros recordaremos que Jesús dijo que al tercer día resucitaría. Ordena a tus soldados que pongan una guardia que vigile la tumba para que los discípulos no vayan a robar el cadáver y aparentar que Jesús cumple la promesa. Tomad los soldados que necesitéis y montad una guardia hasta el tercer día. La tumba, pues, queda sellada y los soldados romanos vigilan el lugar. Bien, ya se acabó el problema de este individuo que se hacía llamar Hijo de Dios. El Señor ha resucitado. Pero en la mañana del tercer día, la tierra tiembla. Un ángel del Señor desciende y rueda hacia un lado la pesada piedra. Cuando al fin logran incorporarse, los soldados regresan corriendo a la ciudad. Esa misma mañana, María Magdalena y otras amigas de Jesús van a la tumba con especias aromáticas para ungir el cadáver. Por el camino van preocupadas pensando cómo van a poder mover la piedra. Pero cuando llegan al jardín... ¡La tumba está abierta! Creyendo que alguien había robado el cadáver de Jesús, María corre a Jerusalén a contárselo a Pedro y a Juan. Pero las demás entran en la tumba y se encuentran a un ángel que estaba allí sentado. No os asustéis. Jesús ha resucitado. Id y decídselo a los discípulos. Mientras tanto, Pedro y Juan, sorprendidos con las noticias de María, corren a la tumba. Solo las sábanas. ¿Qué te parece? Que resucitó como dijo que lo haría, y nosotros que dudamos. ¿Por qué no le creímos? Cuando María llega al jardín, ya los demás se han ido. En medio de su dolor, no reconoce la voz de que le preguntan. ¿Por qué lloras? Si tú te llevaste el cadáver de Jesús, dímelo dónde lo pusiste. María, la llama Jesús dulcemente. Ella se vuelve y ve a su Señor resucitado. ¡Maestro! Pero no son los amigos de Jesús los únicos que están sorprendidos con los acontecimientos. En Jerusalén, los soldados romanos informan a los sacerdotes y fariseos. Temerosos de lo que sucedería si el pueblo se enterara, los jefes judíos actúan rápidamente.
Tomad este dinero. Decidle a la gente que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Mientras los soldados riegan la mentira, Jesús conversa en el camino de Emaús con 2 de sus discípulos. Ellos hablan con él sin saber quién es. Por la noche, ya en Emaús, Jesús bendice el pan, y en el momento en que les extiende el pan, lo reconocen. ¡Jesús! E inmediatamente desaparece de su vista. Detrás de las puertas cerradas. La noche del domingo, en Jerusalén, se habla del extraño informe de los soldados romanos. Dicen que los discípulos robaron el cadáver para hacer creer que él resucitó. ¿Qué estarían haciendo los bravos soldados romanos mientras los robaban? ¿Y qué les dirían los discípulos? Pero los amigos de Jesús han oído también el informe de los soldados y temen que los arresten, por lo cual cierran la puerta del aposento alto donde todos, excepto Tomás, están reunidos. 2 amigos los encuentran allí. ¡Jesús ha resucitado! Íbamos hacia Emaús cuando un extraño se nos acercó. Lo invitamos a comer y cuando bendijo el pan y nos lo dio, nos dimos cuenta que era Jesús. Entonces desapareció. Sí, lo sabemos. María Magdalena y Pedro lo vieron también. Sí, aun yo que lo negué. De pronto, Jesús se aparece en la habitación. Los discípulos creen que están viendo un espíritu. ¿Por qué os asustáis? Miradme las manos y los pies. Señor, ¿de verdad eres tú? Dadme comida y comeré para que veáis que soy yo de verdad. Tan pronto pueden, los discípulos corren a buscar a Tomás. ¡Jesús ha resucitado! ¡Lo hemos visto! No creeré hasta que le vea en las manos las heridas de los clavos. Una semana más tarde, estando Tomás con los discípulos reunidos a puerta cerrada, Jesús se les aparece una vez más. Tomás, tócame las manos y el costado. Señor mío y Dios mío. Porque me has visto has creído, Tomás. Benditos los que sin ver han creído. Y otra vez Jesús desaparece. Obedeciendo una orden de Jesús, los discípulos se van al norte de Galilea y salen de pesca, pero se pasan la noche sin pescar nada. Al amanecer, ven a alguien en la playa. Tirad la red al lado derecho del bote. Obedecen, y enseguida la red se llena tanto que no pueden sacarla. El último mandato. De nuevo, Juan mira la figura que está en la orilla. Mira, Pedro, ese es el Señor. Pedro está tan ansioso de llegar a Jesús que salta al agua y nada hasta la orilla. Los demás llevan el barco y tiran el ancla, después de sacar la red. Jesús llama a sus hambrientos discípulos. Venid y comed. Cuando acaban de comer, Jesús se vuelve a Pedro. Pedro, ¿me amas más que a estos? Señor, tú sabes que te aprecio. 2 veces más Jesús le hace la misma pregunta, y siempre Pedro le reafirma su lealtad. Entonces Jesús le da una gran encomienda. Cuida de mis seguidores. Algunos días después, Jesús aparece a 500 de sus seguidores reunidos en su nombre en una montaña, cerca del mar de Galilea, y les da la gran comisión. Id y haced discípulos en todas las naciones y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que yo os he mandado a vosotros, y sabed que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siguiendo las instrucciones, los 11 discípulos regresan a Jerusalén. Allí Jesús se reúne con ellos y les explica cómo, con su muerte y resurrección, Él ha cumplido la misión que Dios le dio de ser el Salvador del mundo. Él los deja al cuidado del trabajo que comenzará. Pero esperad en Jerusalén, agrega, hasta que el poder del Santo Espíritu de Dios venga a vosotros. 40 días después de su resurrección, Jesús lleva a los discípulos al Monte de los Olivos, cerca de Betania, y mientras los bendice, asciende al cielo.